Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Muy buenas tardes, muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Un saludo muy especial en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Saludos muy especiales a toda nuestra audiencia en todo el planeta terráqueo. Saludos muy especiales para ustedes. ¿Palestina o Israel? Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. Pero antes, leamos la palabra del Señor que dice así. Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo, 99 años de edad. Y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, este es mi pacto contigo. Serás padre de muchas gente. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré en gran manera y de ti saldrán naciones y reyes. Y estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación. Un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Génesis 17, 1 al 8. Importantísimo esa cita, vuélvala, léala. Importantísimo por el tema que en este año va a estar sonando, va a seguir sonando. Y en este momento, cuando Israel, ya en este mes de agosto, se prepara para despedir el año 5778 y se prepara para entrar a su nuevo año, ahora en este mes de septiembre, en el año 5779 en el calendario judío. Ese es el calendario judío, calendario lunar. En este año en que Israel ha cumplido 70 años de restauración como nación y donde ha estado y seguirá estando múltiples como lo ha estado en estos 70 años, en grandes debates en los organismos internacionales, en especial la Organización Mundial de las Naciones Unidas. La discusión número uno desde aquel 29 de noviembre de 1947, cuando las naciones votaron por el derecho al nacimiento o a la restauración de la nación judía. En aquel momento también le impusieron las naciones a Israel, le impusieron la división de su propia tierra. Si bien es cierto, Israel voluntariamente en aquel momento aceptó convivir con otro pueblo que no fuera judío, de acuerdo a la declaración que se hizo el 14 de mayo de 1948, la comunidad árabe que estaba viviendo junto con la comunidad judía en aquel entonces en la tierra de Israel, que popularmente, y que ya vamos a hablar sobre eso, se le conocía como Palestina. Ese nombre que vamos a hablar con detalle más adelante. A los que vivían ahí, no nativos, a los que vivían ahí, tanto judíos como árabes, el imperio, más que todo, fue específicamente el imperio de Gran Bretaña, decidió llamar a los ciudadanos por su origen de raza, anteponiendo otro nombre, es decir, utilizando su origen de raza, a los judíos se les llamó judíos palestinos. Y a los árabes que estaban viviendo también en la tierra de Israel,
el Imperio Gran Bretaña decidió también llamarles árabes palestinos. Y de esa manera, ambos pueblos tenían el mismo pasaporte dado por Gran Bretaña en aquel entonces, en el cual especificaban, si era judío, especificaba el nombre con el nombre de judío palestino. Y si era árabe, le decía árabe palestino. De hecho, tuve el privilegio de conocer a uno de esos grandes amigos en Israel, anciano ya, y me dijo estas palabras. Antonio, me dijo este anciano, yo todavía conservo mi documento de identidad que el Imperio de Gran Bretaña nos daba en aquel entonces por vivir en nuestra tierra. Y aquí está donde específicamente decía que yo era judío palestino. De manera que hasta antes del nacimiento o de la restauración de la nación judía, solamente existía, es decir, para ambos pueblos existía el nombre de Palestina, excepto que Israel por 2000 años siempre siguió proclamando que para ellos no era Palestina, sino que era su tierra, Eretz Israel. Esto trae y ha hecho múltiples de confusiones a nuestros jóvenes estudiantes en las high school y en las universidades que hasta hoy en día siguen confundidos con el asunto de la tierra de Israel y la tierra de Palestina. Y entre ahí se ha creado una profunda confusión extraordinaria porque muchísimas de las universidades en todo el planeta terráqueo, incluyendo Estados Unidos, consideran que el nombre de Israel es una usurpación al nombre de Palestina y que realmente el nombre que siempre ha tenido esa tierra ha sido Palestina. Ante esa situación y después del 14 de mayo, cuando la comunidad árabe de aquel entonces, nativa también, en los últimos 500 años, junto con las comunidades judías, que por cierto, no es cierto que no hubieron comunidades judías viviendo en Israel. A lo largo de 2000 años siempre hubo una presencia, un remanente, igual que sucedió cuando los judíos fueron deportados a Babilonia y a Siria. Siempre quedó un remanente en la tierra de Israel. Y tengo prueba en mi libro, ¿Quién es quién en el Medio Oriente?, que ya estoy orando para ver si reinicio para hacer una nueva edición, pero ya completamente renovada, del libro ¿Quién es quién en el Medio Oriente?, que por cierto lo escribí en Israel. En ese libro estoy citando una familia, la familia Abi, que tiene más de 500 años, esa familia, de evidencia de existencia en la tierra de Israel. De manera que cuando se va a establecer, se declara la declaración de la restauración de la nación judía, aquel 14 de mayo de 1948, la comunidad árabe, que en ese momento también eran árabes palestinos, decide rechazar total y absolutamente convivir con un pueblo judío en una misma patria y no aceptan la proclama de las Naciones Unidas de que en una manera pacífica podría negociarse un territorio autónomo para ellos también. Ellos no aceptan convivir en un territorio autónomo compartido con Israel porque según ellos esa tierra era única y exclusivamente solo para ellos y los judíos no tenían ningún derecho de vivir ahí. Y ahí se da inmediatamente la estampida, se puede crear la primera crisis de refugiados. Y nótese, en ningún momento Israel ni los persiguió, a pesar de que eran ellos los que tuvieron en la guerra de la independencia, eran ellos los que atacaron en todas sus fuerzas al pueblo de Israel. Con todo y eso, Israel acepta convivir con ellos y acepta que pacíficamente se negocie en un futuro una autonomía territorial para ellos. Ellos rechazan aquella oferta de las Naciones Unidas y se van en estampida como refugiados hacia la nación de Egipto y hacia Jordania y el naciente también Líbano.
allí ellos se quedan como refugiados, diciendo que no regresarán a la tierra de Palestina, para ellos, Israel ya la nueva nación, hasta que los judíos no fueran totalmente expulsados de esa tierra, y entonces, según ellos, declararían una nueva nación, a quien ellos tomaron la decisión de llamar la nueva nación Palestina, como era el nombre que había reconocido, que ya vamos a hablar de eso, de dónde se origina ese nombre. Y a partir de ese momento se da una crisis por los siguientes 70 años. Recordemos después, muchos años después, en que esta comunidad árabe palestina, y que más tarde ya se les quitó el nombre de árabe y se quedaron completamente como palestinos, después de ser eminentemente problemáticos para las culturas egipcia y jordana, se dio una masacre de parte de los regímenes de Egipto, y comenzó a masacrar igual también en el reinado, la monarquía de Jordania, y comenzó una masacre sobre los llamados palestinos, que se conoce como Septiembre Negro. A partir de ese momento, el pueblo palestino ya no es soportado ni por los jordanos, ni tampoco por los egipcios. Y en ese momento me dijo textualmente la palabra de un anciano militar judío, las siguientes palabras, dijo: qué mal agradecido. Sus propios hermanos musulmanes no los querían, no los aceptaban. E Israel, a pesar de su posición de ellos y su negativa, Israel decide abrir sus puertas y recibirlos nuevamente en el territorio de Israel, bajo la soberanía de Israel, y recibe aquella multitud de palestinos perseguidos y se instalan de nuevo en la tierra de Israel e instalan los famosos campamentos, que hasta hoy en día usted oye hablar de eso, los campamentos de refugiados. ¿Por qué se llamaron refugiados? Porque venían huyendo ahora venían huyendo, pero de Egipto y de Jordania. Una vez que Israel les vuelve a recibir en su territorio, entonces ellos comienzan de nuevo, aquel líder joven que se levantó en los 70, llamado Yasser Arafat, comienza un levantamiento de desobediencia civil contra el pueblo judío, y comienza lo que le llama una revolución para expulsar a los judíos, y comienza el pleito del reclamo de la tierra para ellos como nación, incluyendo a Jerusalén, todo lo que es Jerusalén Vieja, que son los lugares más auténticos de la historia del judaísmo. Y ahí comienza la gran confusión y la gran batalla entre las naciones, que va a ser el gran dilema que va a marcar el clímax de la semana 70 de Daniel, y por ende el gran clímax para el famoso pacto de la profecía de Daniel. Desde entonces siempre ha sido conflicto tras conflicto tras conflicto, y esta semana hemos visto de nuevo a grupos extremistas del pueblo mal llamado palestino o árabe palestino, acantonados en la parte de Gaza, específicamente en la parte de Hebrón y lo que se conoce antiguamente como Samaria. Y desde allí han comenzado lo que llaman una ofensiva final en ellos, y que hemos visto la noticia, en el cual ellos están haciendo toda la influencia posible para que las Naciones Unidas agilice la declaración de un Estado libre e independiente dentro de la tierra de Israel. Pero hablemos un poco entonces de esa historia importante. Desde 1948, en que la nación judía declara su independencia, a ese momento histórico y profético, que ya lo he venido predicando en las señales de Israel, cómo se dio toda la profecía el día que Israel se declaró, no fue coincidencia. Profecías como Isaías 49:20 se cumplieron de una forma impresionante en aquel momento. Mientras David Ben Gurión hacía la declaración de independencia, simultáneamente una comisión diplomática en la sede de las Naciones Unidas, que tenía apenas 3 años de nacida, una comisión diplomática judía izaba la bandera azul y blanco con el escudo de David, sin darse cuenta, cumpliendo aquella profecía
de Isaías 49, 20, 22. Pasaron 2000 años, 2700 años exactos para que la profecía de Isaías se hiciera realidad. Porque ni siquiera en la época del profeta del Señor Jesucristo, la nación Israel era nación, sino en una provincia bajo el mandato de Roma. Va a ser hasta este 14 de mayo de 1948 y que acaba de cumplir 70 años en que Israel oficialmente vuelve a tomar su soberanía como nación. Durante toda esa época, Israel nunca en lo más mínimo ha rechazado su vínculo como historia, como pueblo arraigado con más de 4,000 años profundamente en su tierra. Es impresionante ver la historia de estos 2,700 años. Ningún otro pueblo luchó por esa tierra más que el pueblo de Israel. En todos esos 2,700 años nunca dejaron de rezar el mismo eslogan: el próximo año volveremos a Jerusalén. Primeramente cuando fueron deportados a Babilonia y a Siria, y después cuando el Imperio Romano los expulsó de su propia tierra, ya para el año 135, 137, y que va a ser el éxodo más larguísimo, casi 2,000 años, ellos nunca dejaron de hacer el mismo eslogan del próximo año. No existe ningún otro pueblo en el Medio Oriente que haya perdurado tantísimos siglos, luchando y llorando siglo tras siglo por la raíz de su territorio. No existe. Y ya vamos a ver, porque el que ustedes han oído hablar de hoy en día, pueblo palestino, no, su historia como árabe se remonta allá al Imperio Otomano. O sea, no tiene ninguna historia y aparte no tiene esa pasión, ese vínculo tanto patriótico como espiritual, como sí lo ha tenido el pueblo de Israel. En los últimos 70 años de independencia en su tierra bíblica, se han establecido de nuevo en todo su territorio y han regresado a este momento, según las últimas estadísticas, cerca de 8 millones de judíos y han venido de 189 países. Cabe mencionar que la tierra de Israel también recobró vida en estos 70 años de su pueblo. ¿Por qué? Porque hasta antes de la declaración de independencia de 1948, la tierra de Israel era un completo, total y absoluto desierto y el mar de Galilea prácticamente estaba convertido en un pantano abandonado. No tenía vida completamente, era tierra de nadie. Es a partir de 1948 y 70 años después que ahora es un país floreciente, un país reforestado con más de 225 millones de árboles implantados en su territorio. Hoy es una tierra preciosa, linda, verde, que se puede ver desde cuando uno va en el avión y uno va pasando en esa parte, ya sea viniendo de Jordania o viniendo de Egipto y todo, ve todo lo seco de los países vecinos y todo lo verde es exactamente la tierra de Israel que tomó vida en estos 70 años. Interesante, ¿no? Eso dice que está, a pesar de todo eso, de toda la nación de la restauración, las naciones han querido forzar, es decir, todo el mundo pretenden fraccionar o dividir la tierra bíblica en dos pueblos. Israel tiene toda la historia a su favor y un pueblo árabe musulmán descendiente de países árabes vecinos que reclama también esa historia. Este pueblo árabe se ha identificado con el nombre de palestino, tal como lo acabo de decir, y se presenta como un pueblo milenario en esta tierra. Y hasta alega que son ellos descendientes directos del pueblo de los filisteos. Pero realmente son ellos los hoy llamados palestinos que en algún momento tampoco quieren que los identifiquen con sus hermanos árabes. Se rechazan rotundamente vínculos con sus hermanos árabes o más que todo musulmanes, porque muchos de ellos son también descendientes de los kurdos directamente. Realmente ellos que rechazan todo ese vínculo sanguíneo de sus hermanos musulmanes y árabes, entonces realmente ellos son ese pueblo llamado Filistea. ¿Por qué no estudiamos un poco en este tema importantísimo eso de
de Filistea, donde ellos alegan que es de donde trasciende o desciende el nombre hoy en día conocido popularmente como Palestina. Palestina, según existió primero que Israel, según ellos, ¿es realmente verdad esta historia? Comencemos primero hablando de la historia. ¿Quién fue primero, Palestina o Israel? El pueblo árabe que hoy está tomando el nombre de palestino y que quieren declarar su propio país dentro de Israel, llevando el nombre de la nación palestina. Este pueblo ha logrado vender en forma sorprendente a todas las naciones gentiles de que esta tierra siempre se llamó Palestina y que la palabra Palestina se deriva del nombre filisteo. Y ellos mismos son descendientes directos, según la posición de ellos, de los filisteos, y por tanto ellos tienen más derecho que los propios judíos. ¿Por qué? Porque ellos afirman que existieron antes que los judíos. En otras palabras, ellos han vendido la idea de que los judíos son un grupo de personas extrañas que vinieron e usurparon sus tierras dejándolos sin nación, pero que hoy luchan ante las Naciones Unidas para que se les reconozca ese derecho. Pero, ¿es realmente esa toda la verdad? ¿O las naciones del mundo se han dejado engañar o quieren dejarse engañar con esta pretensión de hoy llamado los palestinos? En mi libro titulado Israel al filo de la profecía, yo hago un análisis profundo sobre esta historia, pero más específicamente en el libro ¿Quién es quién en el Medio Oriente?, donde estoy citando a una importantísima historiadora española y quien tuve el privilegio de conocerla hace 18 años. Ella es la escritora Beatriz Ortega. Ella hizo una impresionante, pero impresionante investigación acerca de la historia del filisteo y el hoy pueblo conocido palestino. En su libro que hizo toda la investigación, ella habla exactamente de esta historia. El pueblo de los filisteos era uno de los muchos pueblos que poblaba la tierra de Canaán. Ellos se establecieron en la costa sur del territorio en Israel en el siglo XII a.C. Estamos hablando la historia ahí de los filisteos. Se cree que vinieron de Creta. Creta es una isla, una de las islas más grandes en el mar Mediterráneo, perteneciente a Grecia. Cuando Josué llegó con el pueblo de Israel y conquistó la tierra de Canaán, se enfrentó a este pueblo, pero finalmente el rey David, quien terminó con la historia de los filisteos, ya que para la época de Jesús los filisteos ya no existían como pueblo. O sea, en la época de Jesús el pueblo filisteo definitivamente había desaparecido totalmente de la historia. Cabe mencionar que el pueblo filisteo nunca tuvo posesión de toda la tierra de Israel en aquel entonces conocida como Canaán. Por lo tanto, esa tierra nunca se llamó filistea, excepto la parte en que ellos estaban establecidos cuando José entró en las 12 tribus de Israel y conquistaron todo el territorio del Canaán. Recuerda que ellos estaban más o menos en lo que se conoce hoy, más o menos hacia la costa, pegado hacia la costa, entre un poquito de Tel Aviv, llegando por detrás, en toda esa parte era donde estuvo establecido una pequeña franja realmente los filisteos. La mayor parte del territorio estaba poblada por múltiples de pueblos, específicamente todos ellos identificados como cananeos. Realmente, esa es la historia directamente. Pero todo va a cambiar. El nombre de Eres Israel, tierra de Israel, desde entonces siguió llamándose así hasta que, recuerde, todo cambió desde que Israel declara su nombre como tierra de Israel, Eres de Israel. Y así se llamó aún hasta la época del propio Señor Jesucristo. Eres Israel. Todas las naciones vecinas en la época de Jesús, ninguno de ellos se acordaba ni de la palabra Canaán ni de ninguna otra palabra. Todos, incluyendo el Imperio Romano y todos los países árabes, entonces en aquel que existían, reconocían pública y abiertamente a tierra de Israel. Ese fue el nombre en la época del propio Señor Jesucristo. Hasta que se va a dar la situación, la expulsión del pueblo de Israel en el año 135-137, que es cuando se termina totalmente la expulsión de Israel.
Y allí es cuando viene el gran salto de la historia que tanta confusión nos ha traído hoy en día, en estos momentos. Toda la tierra de Canaán, importante que analicemos esta parte que tengo escrita. Toda la tierra de Canaán, el Señor Dios Todopoderoso, el Shaddai, se la prometió directamente al pueblo de Abraham y su descendencia para siempre. Y 250 años más tarde, después que el Señor le dijo esa promesa que lo leímos al comienzo al padre Abraham, el pueblo de Israel tomó posesión de esa tierra cuando vino en el famoso Éxodo con Moisés. Y luego entró el pueblo de Israel y tomó posesión oficial de la tierra de Canaán y le cambió el nombre por la tierra de Eres Israel. Cuando el padre Abraham llegó de Ur de los Caldeos a Canaán, el Señor contundentemente le confirma que la tierra de Canaán le sería dada a él y a su descendencia. Leamos una vez más este pasaje, otro de los pasajes que habla. Y se fue como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Y tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot de su hermano, hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado y personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y llegaron a Canaán, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar que se llama Siquem, donde está la encima de Moré. Y el cananeo vivía entonces en la tierra, y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. De allí pasó al monte del oriente de Betel y plantó su tienda entre Betel y el occidente, en Jai al oriente, y edificó en ese lugar un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Génesis 12, 4, 8. ¿Qué le parece? Esa es la historia. Tal como hemos leído después de Canaán, esa tierra se llamó Eres Israel. Y está plasmado en toda la historia, no solamente de la Biblia, sino también en las piedras de arqueología, en todos los hallazgos paleontológicos y arqueológicos que se han encontrado en Israel. Han encontrado evidencias contundentes con el nombre de Israel desde hace 4,000 años de historia. Bueno, esa es la historia. Entonces, si ya para la época de Jesús ya no existía el pueblo filisteo, ¿dónde aparece el misterioso nombre de Palestina? Lamentablemente hoy hay quienes manipulan la historia y nos quieren imponer a la fuerza una falsa historia sobre la palabra Filistea y Palestina, argumentando que esta última palabra, es decir, Palestina, viene de la palabra Filistea. Eso es completamente falso. En ninguno de los idiomas, ya sea en hebreo o en inglés o en español, esas dos palabras, Filistea y Palestina, no tienen ninguna afiliación. Si la palabra Palestina no viene de la palabra Filistea, entonces ¿de dónde viene esa palabra? Esta palabra Palestina no aparece en ningún escrito en todos los territorios de Israel, en ninguna parte. Ni una sola piedra arqueológica de la época del pueblo de Israel, de la época de Jesús, no se encontró una sola piedra. No se ha encontrado una sola piedra que aparezca el nombre de Palestina. Entonces, ¿de dónde pudo venir ese nombre? La historia, tal como describo al comienzo a esta famosa escritora española, la historia, efectivamente, sucedió en el año 135-137, cuando el emperador Adriano decide cambiar el nombre de la tierra de Israel por el nombre de tierra de Palestina. Pero ¿de dónde viene esta palabra Palestina? No olvidemos que en Roma, recuerdo en el 2015, fui con un hermano de Atlanta, Georgia, e hicimos un tour sobre Roma, sobre el Vaticano y todo eso. Y el señor italiano nos dijo de una forma precisa, dijo: ese es el monte de Palatino, donde él mismo dijo de donde viene la palabra Palestina. Ahí dijo, esa colina, importantísimo, que es la más importante de las 7 colinas que rodea Roma y por ende hoy en día el Vaticano, y es también la colina vinculada, dijo, a la mitología de Remo y Rómulo, donde vino la famosa historia mitológica
de Roma. Señores, increíble pero cierto, fue el nombre de Palestina, no está en lo más mínimo vinculado a la tierra de Israel. El nombre de Palestina está vinculado al pueblo, al monte Palatino, que es una de las 7 colinas y la más importante, y hoy en día en posesión del Vaticano, allí mismo, en la historia de Roma. En otras palabras, la palabra Palestina no surge sino hasta el año 137 después de Cristo. Y se hizo por cuestiones políticas y religiosas. El Imperio Romano, quien siempre estuvo manejado por Satán, la idea era que en los siguientes siglos ningún pueblo de la historia del mundo se acordase de la palabra Eres Israel y que todo mundo solo hablase de Palestina. Los grandes, no olvidemos que Roma fue la primer potencia y de mayor influencia en las literaturas por muchos siglos posteriores después de Jesús. Así es que la influencia del Imperio Romano en todas las literaturas fue que todos los grandísimos escritores y sabios de todos esos siglos, cuando escribían sobre la tierra de Israel, utilizaban la palabra Palestina. Por casi 20 siglos, ese nombre estaba en peligro de desaparecer el nombre de Israel. Pero su pueblo, sus descendientes, sus hijos, los hijos de nuestro pueblo Abraham, nunca dejaron de rezar 3 veces al día, con dirección a Jerusalén, en todas las naciones donde estuvieron, tierra de Israel. Y el próximo año volveremos a Israel. Hoy, 70 años después, la nación judía le volvió el nombre. Y hoy solo se habla de pleitos en las Naciones Unidas para establecer una nación dentro de otra nación con el nombre de Palestina. ¿Sucederá eso? ¿Será parte de la negociación del pacto final de Daniel en la profecía de Daniel? Y con ello, la historia de los últimos 7 años del gobierno gentil. Sea lo que sea, recuerde una cosa. Aunque las Naciones Unidas y el resto de los poderes políticos impongan una nueva nación dentro de la tierra de Israel, la historia nos dice que solo Israel permanecerá por siempre porque es la tierra del Dios Todopoderoso, la tierra de nuestro Señor Jesucristo y desde donde estará la capital eterna, Jerusalén. Desde ahí, tanto el pueblo de Israel como la iglesia en el milenio, cuando los dos ya no serán 2 pueblos, tal como lo dice Pablo, sino que los 2 serán un solo pueblo. Y desde ahí, con el Rey de Reyes y Señor de los Señores, Cristo Jesús, reinará para todo el universo. En otras palabras, no existe Palestina, solo Israel. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y si Cristo no ha venido, la próxima semana estaré con ustedes. El mundo actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga.